cuando ha habido cardiología cuando han hecho su capítulo de cardiología de adultos. ¿Por qué es que le llamamos acianótica? ¿Por qué le llamamos acianótica? Ale León. Ale León. Sí, doctora. Sí, buenos días. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Por qué es que se llama cardiopatía acianótica? Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, claro. Está bien clara tu voz. Porque insiste. Eso se los ha mencionado en cardiología de adultos, doctora. Cuando han hecho el capítulo de cardiología, han hecho una parte de este tema. Está dentro de lo que es el programa de sus sílabos de cardiología. Edson Arias. Doctora, se llama así porque no producen lo que sería la cianosis, no esa coloración azul, o sea, no disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre a nivel distal. No disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre a nivel distal. Esa definición la acaba de inventar usted. Casas Miriam. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme por qué es que se le dice acianótica. No recuerdo, doctora. Doctora. Son básicos, son definiciones básicas. Doctora, si me permite intervenir, quería mencionarle que... No, un ratito, estoy preguntando a sus compañeros porque quiero ver en qué nivel están con conocimientos. Ok. Disculpa. Castillo Alejandra. Castillo Alejandra. Castillo Alejandra. No está. Contreras Víctor. Contreras Víctor. Sí, doctora. Ajá. ¿Cuál es la definición? ¿Por qué es que se dice cardiopatía acianótica? En sí es que no va a haber cianosis, o sea, no va a haber el color azul, tanto en la piel o en las mucosas, doctora. ¿Y debido a qué? ¿Por qué es una cardiopatía que no tiene el color azulado? Ya, doctora, creo que si mal no recuerdo es porque va a tener es algo relacionado, no se va a ver alterado el flujo pulmonar, doctora, o bueno, no va a haber un buen intercambio, o algo así. No lo tengo tan claro, doctora. Conocimientos básicos, doctores. Y esto ni siquiera es de especialidad. Ustedes tienen que conocer estas definiciones, porque prácticamente la definición es como la fisiología o la fisiopatología. Dentro de lo que es cardiopatías, acianótica, yo tengo que decir, sí, no solo decir no, porque no es cianótica. Acianótica significa no cianótica, eso es cierto, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fondo por el hecho de que se divide en acianótica y cianótica? Eso es parte de la fisiopatología y ustedes no lo están sabiendo. Ay, por eso. O sea, definitivamente ustedes lo único que hacen es no escuchar sus clases donde el profesor está explicando el por qué. Lo que hacen es estudiar los cuadraditos, las diapositivas que presenta el profesor y se preocupan que les manden las diapositivas, por favor. Diapositivas. Por el hecho de que estudian solamente eso, las diapositivas, y no saben ni siquiera, o sea, dan su examen y al final no saben qué cosa estudiaron. No entendieron qué cosa
aprendieron de memoria, porque los aprenden de memoria. Y eso no tiene, en medicina, la cuestión de medicina no es memoria, es razonamiento, es conocer fisiopatología, es conocer fisiología, es conocer anatomía, como les dije el día de ayer. Si ustedes no saben nada de eso, no podrán nunca, jamás, ser buenos médicos. En la definición en asianóticas, la diferencia. Asianótica, no hay mezcla de combinación de sangre no oxigenada con oxigenada. Es pura sangre oxigenada la que va a salir hacia el sistema, a pesar de haber una alteración a nivel de la formación del corazón. Por favor, este micro, ¿me lo pueden apagar? Y las cardiopatías cianóticas, donde hay una mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada que va a salir a la circulación sistémica. Por eso es que da color azulado en las uñas, porque se va a combinar tanto sangre oxigenada como no oxigenada y sale a la distancia. En cambio, las acianóticas no se combinan, no hay ninguna combinación. Es una sangre oxigenada pura que sale al torrente circulatorio por alguna u otra razón, y eso ya ayer he adelantado algo que tiene que ver con presiones, ¿no? Ayer hemos hablado sobre presiones y eso es lo que vamos a aplicar ahora con respecto a las cardiopatías acianóticas. Ayer, a ver, Alessandra Lazo, ayer que dijimos con respecto a las presiones del corazón. Alejandra Lazo. Sí, doctora, presente. Ya, ¿qué dijimos con respecto a presiones a nivel de la circulación del corazón y de la salida y entrada de los vasos y las arterias y las venas, circulación del corazón derecho e izquierdo? Bueno, en las 4 cavidades va a haber diferentes tipos de presiones, doctora, pero no recuerdo los números exactos. ¿Quién tiene mayor presión, derecho o izquierdo? El derecho, doctora. ¿Estás segura, Alessandra? Porque Ayer, retorna la sangre, doctora, a través de las aurículas y luego al ventrículo. ayer se dijo y se habló de presiones, hasta una figurita hice. ¿Has estado en clase ayer, Alessandra? Doctora, ¿en el ventrículo izquierdo tendría mayor presión? Cuando hemos hablado que todo el lado izquierdo tiene más presión que el derecho, y lo recalqué y le dije, eso lo va a tener que verse tiene que ver con las cardiopatías acianóticas, así que lo veremos en la próxima clase, pero parece que ustedes no prestan atención, lo único que busca, hoy ya me está angustiando ya, verdaderamente es increíble que hayan tantos desaprobados, es una de las cosas que preocupa, pues si es que ustedes no prestan atención a su clase y lo único que quieren son las diapositivas para memorizárselas, están equivocados, están muy mal. Todas las cavidades izquierdas dijimos que tenían más presión que las derechas, y eso tiene mucho que ver con las cardiopatías acianóticas, porque son las que van a desviar el shunt. Y vamos a empezar a hablar sobre eso. Primero veremos que miren cómo las cardiopatías acianóticas, porque es lo que estamos tratando ahorita, tienen un 8% de causas de herencias. Dentro de ellas, la principal cardiopatía familiar es la miocardiopatía hipertrófica, que muchas veces nosotros estudiamos a los hijos cuando algún padre ha tenido este problema. Lógico también las cromosomopatías, recuerden que las trisomías 18, trisomías 21, trisomía 13, todas ellas, todas las trisomías traen, que son alteraciones genéticas, vienen acompañadas de una cardiopatía, ¿no? Las principales, esto es poligénica y la polimorfomativa son todas genéticas, las 3 de acá, tienen que ver con los cromosomas.
¿no? Y los cromosomas propios de los que más frecuentemente vemos son las trisomías. Entonces, lo otro es, miren cómo también el riesgo genético. Si 1 a 3% de algún, o sea, si hay algún hermano afectado, el 1 a 3% de esos hermanos van a salir con cardiopatía. Generalmente puede haber una cardiopatía compleja y el otro hermanito puede salir con una cardiopatía simple. La mayoría de veces es así, que el hermano tenga una cardiopatía compleja, de esas cianóticas, de esas que los tiene postrado, y el otro hermanito puede salir con una cardiopatía simple, CIB, CIA, sin mayor complicación. Gracias a Dios, porque verán que las comunicaciones, las cardiopatías cianóticas simples son en gran número. Si fuera al revés, tendríamos muchos hermanitos afectos, ¿no? Cuando un padre está afectado, 10 o 14% de estos hijos pueden salir con una cardiopatía también, ¿no? También tener factores ambientales, a ustedes ya les han dicho, ¿no? Las infecciones como la rubiola, que es la principal cardiopatía, la principal enfermedad infecciosa que me va a llevar a cardiopatías, de tal manera, y algunas malformaciones, ¿no? Los tóxicos, los fármacos, la cocaína, ahorita que lamentablemente el consumo de drogas se ha incrementado, inclusive en embarazadas, ¿no? Entonces ellos nos traen problemas, nos traen chicos con problemas en su embarazo, hay malformación del corazón y estos chicos nacen con problemas cardíacos. Y las radiaciones, que siempre se ha sabido que toda radiación va a llevar a alteración en la formación del corazón. Por eso es que ustedes ven que en las salas radiológicas, en las salas donde van a tomar las radiografías, le ponen ahí, avise si usted está gestando, ¿no? Para evitar que esta radiación pueda dañar al niño en formación, sobre todo dentro de las 3, de la tercera a la octava semana, es donde se forma el corazón, donde se completa la octava semana, pero se inicia a la tercera semana. Entonces hay que tener cuidado cuando una gestante está embarazada con respecto a exponerla, a tomarles placas, radiografías, a todo eso que a veces queremos tomarle sin darnos cuenta que la persona es gestante. Y el 90% son multifactoriales, que uno no sabe cuál es el motivo, cuál es la causa por la que ellos presentan cardiopatías, ¿no? Entonces, esta es una forma de ver cómo es que también en forma los padres, los hermanos, el medio ambiental, todos estos factores hacen de que pueda producirse un cuadro de cardiopatía en el niño que va a nacer. Después los tenemos ahí en unidad de cuidados intensivos porque no nos dimos cuenta. Dentro de las cardiopatías cianóticas, no cianóticas o acianóticas, con suerte son el mayor porcentaje, 70%. Por eso es que ustedes deben de saber, por lo menos conocer un poco de las más comunes para que no se les pase, porque en algún momento les va a llegar. Sean o no pediatras, sean o no cardiólogos pediatras, sean o no cardiólogos de adultos. A los cardiólogos de adultos les llega frecuentemente primero estos chicos, ¿no? Mucha gente no sabe que existe cardiología pediátrica en nuestro medio y se van hacia un cardiólogo de adulto y él los detecta y lo pasa con nosotros. El 30% son cardiopatías cianóticas de diferentes niveles, de diferente grado de gravedad, ¿no? Entonces hay que saber también reconocer a las cardiopatías cianóticas. Dentro de las cardiopatías acá hay un porcentaje de presentación. Verán que los más frecuentes, CIB, ductus, CIA, luego viene coartación de aorta, de las cardiopatías cianóticas. De ahí que nosotros vamos a tratar, por lo menos, si nos alcanza el tiempo, igual vamos a tratar los 3 primeros, y si nos alcanza el tiempo, trataremos coartación de aorta. Lamentablemente, el tiempo que tenemos es corto, y muchas veces no llegamos a ver todo, ¿no? Lo básico
lo básico para el conocimiento, lo que deben de saber CID, lo que deben saber de ductus, lo que deben de saber de CIA. No es nada tan profundo como nosotros debemos de saber los especialistas sobre este tipo de cardiopatía. Después vienen las cardiopatías cianóticas, miren, la tetralogía y la transposición, que ustedes también ya la han tratado en sus clases. La han tratado en sus clases. Pero igual, la vamos a volver a repetir aquí, ¿no? El resto ya viene con menos porcentaje, ¿no? Y estenosis pulmonar, nosotros, bueno, en realidad como nuestro centro, el Rebagliati es un centro de referencia, vemos muchas estenosis pulmonares, pero el porcentaje no es tan alto. 8 por 1000 nacidos vivos tienen cardiopatías. Y de esos 8 por 1000 nacidos vivos, el 28% CID, el 11% ductus, el 10% CIA y el resto así, como ven los valores hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Esto, cortocircuitos. Esto me va a definir el tipo de cardiopatía que tiene el niño. Si yo les digo, a ver, este chiquito tiene una cardiopatía del cual el flujo va de mayor presión a menor presión, y eso se llama de izquierda a derecha, ¿qué tipo de cardiopatía tiene Guerrero Akemi? Guerrero Akemi. Sí, doctor, estoy aquí. Ajá, ¿qué tipo de cardiopatía tiene? Cianótica. Cianótica. Cianótica, ¿por qué? Porque está pasando de esta parte izquierda hacia la derecha, ¿no? Entonces, recuerden que la izquierda es sangre oxigenada y por algún motivo, como esto tiene mayor presión, debe haber alguna comunicación en algún lado que hace que de la izquierda pase a la derecha, de la izquierda pase a la derecha y vuelva a reoxigenarse en el pulmón. Entonces, por eso se llama cardiopatía acianótica, porque tiene los Janssen de mayor presión a menor presión y de izquierda a derecha, con sangre oxigenada que pasa de izquierda para la derecha y se reoxigena, recircula por el pulmón. ¿Sí? Y de derecha a izquierda, lo lógico, a ver, López Fiorella. Sí, doctora. De derecha a izquierda, ¿qué tipo de cardiopatía sería? No sería cianótica. Entonces, ¿cómo sería? Pues, ¿cuál es el nombre? Titúlalo, ponle su nombre. Se van a ofender porque no sería acianótica. ¿Qué sería entonces? Cianótica. Sería cianótica. ¿Y por qué crees que pasa de derecha a izquierda? Si la presión del lado derecho es menor. ¿Por qué pasaría de derecha a izquierda? Ah, esa pregunta no me la pregunte, doctora. ¿No? ¿Te acuerdas de la tetralogía de Fallot y de la transposición? Eso se va a quedar, esa respuesta se va a quedar pendiente. Después la voy a preguntar cuando estemos en cardiopatías cianóticas. Bien, entonces, como dijeron sus compañeras, de izquierda a derecha, además de darme sobrecarga de volumen porque va a regresar todo nuevamente al pulmón, los dos dan sobrecarga de volumen, todo regresa, se mezcla, regresa al pulmón, ya sea mezclado o no mezclado. Y va a ser considerado de derecha a izquierda cianótica y de izquierda a derecha acianótica, ¿no? Cuando hay una obstrucción en algún lado, en una vía de salida, ya sea en la pulmonar o ya sea en la aorta, que de alguna manera, o en alguna de las válvulas que estamos viendo acá, lo que va a haber es sobrecarga de presión. ¿Qué ocurre? Cuando aprieto aquí esta manguerita,
digamos, de la arteria pulmonar, ¿qué tiene que hacer el ventrículo derecho para poder vencerlo? Jimena Maguiña. Jimena. Jimena Maguiña. Y Jimena Maguiña 3. No está. Entonces seguimos buscando quienes no están. Mamani Turpo. Lisette Sí, doctora, Mamani. buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si yo pongo aquí, ¿estás viendo mi lucecita? Mi Sí. señalador. Ya. Si yo obstruyo acá y le tapo acá, ¿qué va a ocurrir con el ventrículo derecho? Tiene que hacer mayor presión y tendría que dilatarse, doctora, hacer mayor presión. ¿Crees que con mayor presión tengo que dilatar o es que porque incrementa volumen dilata? No, porque incrementa el volumen, se dilata. Tendría que hacer mayor presión, ¿qué hace? ¿Tú has ido al Ah, gimnasio? No. ¿Has visto a tus compañeros en el gimnasio que entraron flaquitos y salieron con unas masas musculares en los brazos porque levantaban pesas? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Porque es lo mismo acá, tiene que hacer ¿Una mayor esfuerzo. hipertrofia? Hay una hipertrofia. Esto es, o sea, esto es física, esto es, o sea, es todo. Medicina tienes que pensarlo de todas las formas para darte cuenta que razonando puedes llegar a definir qué está pasando con ese ventrículo cuando está obstruido. De la misma manera, cuando está obstruido la aorta, igualito, la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a ver nosotros obstrucciones, vamos a ver shunts que me van a dar sobrecarga de volumen y esas sí son las que van a dilatar las cavidades. Y luego vamos a ver esto de aquí, espérense un rato, las alteraciones propias del miocardio, enfermedad del miocardio que me va a llevar alteración de arritmias y alteración en la contractilidad. O sea, depende de dónde y qué tipo de alteración tenga el corazón, yo voy a poder deducir qué está ocurriendo ahí, ¿no? Voy a poder deducirlo, si es que lo pienso y si es que lo razono. Entonces, dentro de las cardiopatías acianóticas que tenemos, acá hay una lista de cardiopatías acianóticas, de las cuales no todos ustedes tienen que saber. De repente esto es para cuestión de conocimiento, pero de acá sí vamos a tratar las 4 que sí deben de conocerlas y deben de saber algo de fisiopatología, deben de saber cómo voy a tratar inicialmente a este chico que me está llegando a mis manos. Soy pediatra, de repente es un familiar mío y decirle, no, esto puede ser tal cosa, vamos a ver, te derivo para que seas estudiado o empezamos algo mientras aprendí algo. Empezamos a darte esto mientras llega tu cita, porque tu cita es de acá 3 meses. Entonces hay que tener algo de base de conocimiento con respecto a estas cardiopatías que pueden ayudar al niño, ¿eh? CIB, CIA, ductus y vamos a ver ductus y coartación, y si nos alcanza, estenosis pulmonar. Pero los 3 primeros los vamos a ver de todas maneras. Por eso es que yo hablaba de presiones. Y esta lámina se las presenté en la primera clase para que ustedes tuvieran, ¿no?, la idea de cómo van las presiones aquí. ¿Está bien? Esto está al revés. De 2 a 15 es aquí en el lado derecho y de 5 a 30 es en el lado izquierdo. ¿No? Estamos mal. Esto está al revés. Pero, ¿se acuerdan que hablé de la circulación menor y circulación mayor? Pero acá está, e inclusive vimos cuál era la presión de la aorta y del ventrículo izquierdo, que se podía medir con un manómetro. Cuando ustedes miden la presión arterial, están midiendo la presión sistólica y diastólica de la aorta y del ventrículo izquierdo, que es el que bombea hacia afuera, ¿no? Entonces, por ahí, esto es para que más o menos luego ustedes se hagan la idea de cómo es que vamos a tener el problema. Bueno, ese es el porcentaje. Vamos a hablar de la comunicación interventricular, que era la más frecuente, recuerden, ¿no? Que tenía un 28% de todas las cardiopatías, el 28% de cardiopatía son comunicaciones interventriculares. Y que tenemos que ver
Voy a hacer esta imagen. Esta es una comunicación interventricular. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Como la presión es mayor en el lado izquierdo, el flujo pasa de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho, circula del ventrículo derecho nuevamente a la arteria pulmonar, se va al pulmón, se oxigena, nuevamente regresa hacia la aurícula izquierda y de aquí se divide nuevamente en dos flujos, uno que va al sistémico y otro que se regresa. Entonces, por lógica, a ver, si han prestado atención. Mendoza Renzo, pregunta, Sí, doctora. ¿qué se está sobrecargando? Mm, Sería el, el ventrículo izquierdo, doctora. El ventrículo izquierdo se está No, sobrecargando, disculpe, disculpe, el ventrículo derecho, perdón. el ventrículo derecho, y como consecuencia, ¿dónde se está sobrecargando? A la aurícula izquierda. Del ventrículo derecho se está sobrecargando la aurícula izquierda. Am, Acá hay un pase. ¿Qué órgano es este? Al pulmón, doctora. Podría causar, podría causar hipertensión pulmonar, doctora. Edema también. Pulmonar. Claro, dependiendo del tamaño de la comunicación va a regresar más cantidad aquí. El ventrículo izquierdo desfoga, no se está quedando el ventrículo izquierdo, está haciendo un pase y el ventrículo derecho también desfoga, de tal manera que solo este es un pase, estas son cavidades de pase y donde está la vasculatura pequeña es aquí, a nivel pulmonar, y se va a congestionar. Y como dijo ¿a quién le pregunté? A Renzo Mendoza, doctora. A Mendoza, yo me perdí. A Renzo, aquí se va a ver la congestión pulmonar. Aquí se va a producir el edema pulmonar. Y por eso es que cuando hay insuficiencia cardíaca, ¿qué va a haber? ¿Cómo es la respiración? Va a estar polimneico, cansado. O sea, todo el pulmón se va a encharcar. Todo el pulmón se va a sobrecargar de volumen. Si bien es cierto, desfoga una parte, pero no va a poder desfogar todo lo que se está congestionando porque aquí sigue llenando y sigue llenando y no le importa. Si el bloquito es pequeño, no hay mayor síntoma. Si la comunicación es grande, lo que vamos a tener son signos de insuficiencia cardíaca. Si la comunicación es pequeñita, las presiones se van a mantener más o menos bien, ¿no? La izquierda va a seguir alta y la derecha va a seguir más baja que la izquierda. Entonces, acá se va a producir un soplo. Mi pregunta es, ¿cómo es el soplo cuando el huequito es chiquito y cómo es el soplo cuando la comunicación y el hueco es más grande? Nos vamos con razonamiento, ¿eh? Todo es razonamiento. Nos vamos con Karina Narváez. Karina Narváez. Karina Narváez. Nada. Aaron. Estás poniendo asistencia, ¿verdad? Sí, doctora. Tenemos solo 74 alumnos ahora. Sí. Me pones la asistencia y yo estoy poniendo acá un check a aquellos que no están presentes. Yo estoy poniendo check a los que me están respondiendo. María Navarro. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces mi pregunta es, ¿cuál de los dos va a soplar más fuerte? ¿La comunicación chiquita o la comunicación grande? La comunicación chiquita, doctora. La comunicación chiquita, porque las presiones todavía esta va a estar más alta que esta, entonces hace una vibración y la comunicación chiquita suena intensamente en
la comunicación interventricular. ¿Mm? Luego vamos a ver, para no enredarse, vamos a centrarnos solo en comunicación interventricular, porque dependiendo de la patología, los soplos van a variar. Entonces vamos a tener un soplo. Si la comunicación es pequeña, un soplo va a ser intenso, intenso, intenso. Si la comunicación es grande, las presiones casi ya se van a igualar. Entonces el soplo va a ser más suave. Y como es una comunicación grande, un soplo suave, con los signos de insuficiencia cardíaca, me dicen, oye, esta es una comunicación grande, porque me está mandando un montón de sangre, dice el pulmón, ¿no? Entonces, comunicación grande, signos de ICC, comunicación pequeña, de repente el chico no siente nada, está activo. Cuanto más pequeño, menos flujo pasa, y el chico está normal, no va a ser signos de ICC. El soplo va a ser intenso, es un soplo sistólico, que va a seguir la irradiación de dónde va el flujo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver nuestro corazón, el soplo va a estar en el cuarto espacio intercostal izquierdo, irradiado en barra hacia el lado derecho, porque va de izquierda a derecha, ¿no? El soplo siempre sigue el flujo por donde va, siempre sigue el flujo por donde va. Entonces, si la comunicación es pequeña, ¿se van a alterar los ruidos cardíacos? Me quedé en Muñante Nerva, entonces Miguel, ya no sé dónde estoy, pero bueno, igualito. Ocas, Milagro Ocas. Milagro Ocas. Milagro Ocas 2 y Milagro Ocas 3. Seguimos con... voy a mantener el orden aquí mejor, ya veo que hay muchos que no han venido. Palomino Rivera, Nicole. Nicole Palomino. Nicole Palomino. Y Nicole Palomino. Fernanda Pandal. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Fernanda. Entonces, mi pregunta era, el primer ruido, ¿quién lo da? ¿Por qué recuerdan que son dos ruidos, ¿cierto, Fernanda? Sí, doctora. El primer ruido, ¿por qué componentes está dado? Por la sístole. La sístole es un tiempo. Eso no tiene nada que ver con los ruidos. El primer ruido, ¿por quién está dado? Ay, caray. Básico. Yo les voy a decir, mis alumnos, o sea, no, yo ya me voy a dar de cabezazo, ¿saben? Porque no es posible que estén llegando a puertas del internado y no saben por quién estaba el primer ruido cardíaco. Mazapera, Jorge. Sí, doctora, presente. Hola. ¿Por quién estaba el primer ruido? Es por el cierre de la válvula mitral y tricúspide y se abre la aórtica y la pulmonar. Sí, exacto, Jorge. Es por el cierre de la válvula tricúspide y mitral. Y entonces, Marco Pajerrey, ¿por quién está dado el segundo ruido? Marco Pajerrey Velera. 2. Marco Pejerrey, nada. 3. A ver, estoy viendo notas. Yo tengo acá las 4 notas y estoy llamando de acuerdo a aquellos que tienen notas altotas y aquellos que tienen notas bajasas. Bien. Gustavo Peña. Gustavo Peña.
Gustavo Peña. Ujú. Interesante. Stephanie Pérez. Stephanie. Nada. Natalie Pérez. Sí, doctora. Dime. ¿Y el segundo ruido por quién estaría dado? El segundo ruido se da por el cierre de la aórtica y la pulmonar. El cierre de la aórtica y la pulmonar. Entonces, Natalie, cuando tengo una gran congestión a nivel pulmonar, ¿cómo estaría el segundo ruido? ¿Cuándo tiene que, doctora? Una gran congestión, gran volumen de sangre a nivel pulmonar, ¿cómo estaría el segundo ruido? O sea, en caso de insuficiencia cardíaca. O sea, te estoy presentando el caso de insuficiencia cardíaca, donde la comunicación interventricular es grandota y me ha llevado un montón de sangre a nivel pulmonar. El segundo ruido, ¿cómo estaría? ¿Alto? ¿Bajo? Bajo, doctora. ¿Crees? Si es por el cierre, ¿por qué cierran las válvulas? Dime, ¿por qué cierran las válvulas? Para que no retorne la sangre. Entonces, ¿quién la cierra? ¿Cuál es el estímulo para el cierre? El paso del flujo de la sangre. El paso del flujo de la sangre. Pasó el flujo, luego de pasar tiene que cerrar. ¿Cuál de las presiones es la que va a hacer que cierre? ¿La presión del ventrículo derecho o la presión pulmonar? La pulmonar. Entonces, cuando hay un montón de flujo a nivel pulmonar, ¿cómo estaría la presión? Por lógica, Natalie. Porque esto no es nada memorístico, es por lógica. ¿Cómo dice? Mayor flujo a nivel pulmonar. Cuando está lleno de sangre. ¿Cómo estaría? Sería aumentada. Aumentada, claro. Entonces, al estar aumentada, ¿qué hace? Cierra con fuerza la válvula. ¿Cómo estaría el segundo ruido? Aumentado. 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 Esto no es memorístico, yo solo analizo cómo es, cómo pasa, cuánto de flujo tiene acá, quién me cierra. Si yo tengo una base de conocimientos, por supuesto que puedo razonarlo, como lo acaba de hacer Natalie. Y nada de esto es memorístico, ha sido razonado. Todas las cardiopatías, todas las enfermedades se pueden razonar, de todos los sistemas, si es que yo tengo una base de conocimientos. Entonces, cuando hay una comunicación grande, lo lógico es que va a pasar un montón de sangre, va a haber una hipertensión pulmonar y va a cerrar la puerta de la válvula pulmonar, sobre todo, la va a cerrar con tal fuerza que va a incrementar el segundo ruido. Si la comunicación es pequeña, pues los ruidos no se van a alterar. Voy a escuchar un soplo bien intenso, pero mis ruidos van a estar bien bonitos. En una comunicación grande, mi soplo va a estar bien bajo, con el paciente con congestión pulmonar y el segundo ruido va a estar fuerte, que me está indicando hipertensión pulmonar, está lleno de sangre el pulmón. Eso es la comunicación interventricular. Eso es básicamente una comunicación interventricular y cómo escucho los soplos, cómo escucho los ruidos y dónde está. Dijimos en el corto espacio, pues los ventrículos están a ese nivel casi. A ver. Ahora, hay los tipos de comunicación interventricular. Los perimembranosos, que están aquí. Estos de aquí que ven acá, estos chiquitos, son los musculares, lo que antes se denominaba Royer. Estos cierran súper rápido. Los que son difíciles de cerrar son los perimembranosos, que están casi pegados a nivel de la válvula tricúspide y mitral, sin comprometer la válvula tricúspide y mitral, y los de vía de salida, que están pegados a la aorta y a la pulmonar,
sin comprometer la aorta y la pulmonar. Los más difíciles de cerrar son tanto los que están debajo de la aorta y la pulmonar, que son los subaórticos, subpulmonar, y los perimembranosos, porque es una membrana que tendría que proliferar para poder cerrar. Cuando las comunicaciones son pequeñas, de verdad que se cierran dentro, casi el 50% cierra dentro del primer año de vida. Las comunicaciones musculares cierran súper rápido, porque el crecimiento y el desarrollo de los músculos papilares en los niños, conforme va desarrollando, el músculo lo va cruzando y lo va cerrando y lo va cerrando y lo va cerrando y lo cierra rápidamente. Y la membrana sí es mucho más difícil, a veces no llega a cerrar, pero en general el 50% de las comunicaciones se van cerrando en el primer año. Cuando nosotros tenemos un chiquito, hay mamás que le dicen, ay, pero nunca me dijeron que tenía un soplo, ese médico es malo. Oh, Dios mío, no vayan nunca donde ese médico, ese cardiólogo, no sabe nada, porque ahora usted me está diciendo que tiene un soplo y que tiene una comunicación interventricular, ¿qué será eso? Pero, ¿cierto? Cuando nace el niño, recuerden que la resistencia vascular pulmonar está incrementada. Entonces vamos a regresar para razonarlo con la imagen que tenemos aquí. ¿Dónde estoy? Ay, me fui. Espérense, creo que estoy mal. Se me fue. Ya. A ver, aquí. Ay, ¿por qué no pasa? Es algo anda mal, no está pasando mi imagen. La que vimos. Lo que vimos. No sé si ¿me escuchan? Sí, doctora. No sé si es esta diapositiva que me está jugando una mala pasada, porque no está regresando a la imagen, a la imagen, porque lo que quería es hacerlo razonar con esa imagen. Voy a terminar un ratito para regresar a esa imagen, porque es la única manera en la que ustedes, en esta. No hay, ¿por qué no abre? No sale la imagen. ¿Qué pasó? Tengo la imagen aquí, pero no abre. Tan, tan. Tum, 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 tum. Quedó en blanco. No puede ser. No me digas que esta tampoco sale. Una vez que pasa la Doctora, imagen, si intenta cerrar el PPT y volverlo a abrir. volverlo a abrir, si eso es lo que voy a hacer. A ver, esperen un segundo, porque por lo menos con imágenes es que vamos a ver. Abrir, nos vamos a... Ah, ya sé, voy a abrirlo de Acrobat. Solo que en Acrobat no consigo el puntero. Vamos a abrirlo de Acrobat. Parece que por aquí, Acrobat. Y me voy a ir a abrir de... Vamos a abrirlo de Acrobat. En Acrobat no hay puntero. No importa. Pero están viendo la flechita esta que por rato se vuelve negra y por rato acá. Sí, ¿Ven doctora, sí se ve. esta crucecita? Sí se ve. Ya. Entonces céntrense en la cruz. Estábamos aquí en... la mamá les dice, ay, doctor, no me dijeron que tenía soplo.
Si nosotros, al nacer no me dijeron que tenía soplo, si nosotros razonamos que aquí existe, en el recién nacido, ¿cómo es la presión? Andrea Ponce. Sí, doctora, ¿me escucha? Ya. En neonato, ¿qué les dijeron? Cuando el niño nace, ¿cómo es su presión pulmonar? Capítulo de neonatología. ¿Estamos retrocediendo? Aumentada. Aumentada. Muy bien. Si tengo una presión pulmonar aumentada, esto lo que va a hacer, va a frenar el flujo acá. Lo va a frenar porque va a poner cierta resistencia al pase de esta sangre. Entonces, muchas veces, cuando la presión pulmonar está aumentada en el niño recién nacido, la presión esta logra frenar el pase del flujo y no se escucha el soplo porque no pasa mucho flujo. Pasa con cierta dificultad porque tiene que o vencer esta resistencia que se viene desde la pulmonar hasta el ventrículo derecho, y muchas veces ustedes no escuchan el soplo. Pasado 15 días, esta presión va a bajar. Al bajar la presión pulmonar, baja la presión del ventrículo derecho y el flujo empieza a pasar y empieza a soplar. Entonces, no sería raro que al nacer una comunicación interventricular, usted no escuche el soplo. No es raro, no es que el médico esté mal preparado. No, es por la fisiopatología o la fisiología normal del niño al nacer, que tiene una presión pulmonar más alta, ¿no? Ya es más fácil cuando ya el niño es más grande, porque usted ya todo se acomodó, las presiones se acomodaron y ya se puede escuchar el soplo. Y muchas veces eso nos ha ocurrido con algunas mamás, ¿no? Que dicen, no, doctora, lo que pasa es que no le escucharon el soplo y eso no puede ser posible. Algunas dicen, voy a presentar una queja. No, definitivamente no, y hay que explicarles, pues, porque tampoco me voy a quedar callada diciendo, ay, sí, quéjele, porque usted no escuchó el soplo. No, hay que explicarle por qué no se escuchó el soplo. Y ella se entiende. Entonces aquí tenemos los tipos de comunicación. Tenemos que la resistencia vascular pulmonar disminuye, aumenta el shunt de izquierda a derecha y el soplo se pronuncia. El soplo dice, aquí estoy. Aquí estoy y soy una cardiopatía. Esta es la comunicación interventricular. Este es un corte, eso es una imagen de ecocardiografía, un corte donde la punta está acá, la base está acá, esta es la aurícula izquierda, todo esto es el ventrículo izquierdo, acá está la válvula mitral, acá está la válvula aórtica, acá está el septum y acá está el ventrículo derecho. Este flujo rojo es el que pasa a la hora que contrae a la hora que contrae el ventrículo, ¿cierto? Pasa un poco a la aorta y otro se regresa. Pasa un poco a la aorta y el otro se regresa. Y este es el que me va a dar el soplo. Esta es la comunicación interventricular. Del ventrículo izquierdo pasa al derecho y de ahí al pulmón a reoxigenarse nuevamente. Entonces no hay ninguna combinación de sangre que me diga, ah, no, esta es cianótica. No lo es, ¿no? Por eso es acianótica. Ya dijimos esto, ¿no? Cómo sopla cada uno. Y el electrocardiograma, pues. El electrocardiograma, en una comunicación pequeña no se va a alterar absolutamente nada. En una comunicación grande sí se va a alterar, porque va a haber una hipertrofia ventrículo izquierdo, ¿no? Sí es cierto, como dijo uno de sus compañeros, que inicialmente se sobrecarga el ventrículo izquierdo, pero desfoga. Se sobrecarga y desfoga, ¿no? Pero igual en el electrocardiograma se va a ver la sobrecarga que está llegando. Y eso se refleja en el electrocardiograma. En la radiografía, nosotros le llamamos teleradiografía de corazón y grandes vasos,
hay aumento de la vasculatura pulmonar y hay aumento del tamaño de las cavidades de acuerdo a la derivación. Si es que es pequeña, no va a haber ningún aumento de cavidad. Si es que es grande, puede haber aumento de cavidad del ventrículo izquierdo y luego aumento de cavidad de ambos ventrículos, o sea, dependiendo del tamaño de la comunicación, ¿no? Eso es lo que ustedes van a encontrar ahí. ¿Qué hacemos con las comunicaciones pequeñas? Dijimos que el 50% puede cerrarse dentro del primer año, así que esperamos, ¿no? Y lo que sí es que si una comunicación está muy pegada a la aorta, hay que ver que esta válvula no se vaya a dañar y buscamos esto, ¿no? Que si es que la válvula está dañada. Pero si está a nivel muscular, si está perimembranoso, esos no van a dañar ninguna válvula y vamos a mirarlo si es que es pequeña. Si es grande, hay que hacer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y ver si es que cierra. La mayoría de estos ya van a cirugía. Mayor de 0,5 centímetros, estos van a ir a la cirugía, o sea, mayor de medio centímetro. La mayoría va a cirugía, es más difícil de que se cierre, ¿no? Hasta ahí, lo que es comunicación interventricular. Nos vamos a pasar a la comunicación interauricular. De la misma manera, ¿cómo eran las presiones en las dos cavidades auriculares cuando les presenté las imágenes? Son casi parecidas. Son casi parecidas. Así que como son casi parecidas, una tiene 5, la izquierda tiene 5, la derecha tiene 3, no hay mucha diferencia de presiones, no va a pasar mucho volumen, de tal manera que las comunicaciones interauriculares generalmente no me van a dar síntomas. Solo tiene que ser a una aurícula única donde no tenga el septum interauricular, ahí sí me va a dar sintomatología, pero una comunicación interauricular hasta de 1.5 centímetros, 2 centímetros a veces no me da ninguna sintomatología, y muchas de estas patologías antes se pasaban y se detectaban pues en la gestante cuando se le hacía un control o se le escuchaba un soplito y había una comunicación interauricular. Los síntomas se van a presentar después de 20 años de evolución, que con el tiempo la han ido dañando, ¿no? Han ido dañando la pared, han ido dilatando la aurícula, entonces ya con el tiempo, miren, 20 años es un montón de tiempo para dar sintomatología, si es que se me pasó cuando el niño nació o en los controles que se hacen desarrollo y crecimiento, ¿no? Pero ahora ya no se pasan, las comunicaciones interauriculares ya no se pasan porque el oído se ha vuelto más agudo, entonces ya sabemos reconocer mejor la existencia de una comunicación interauricular. Esto lo vamos a ver aquí. Comunicación interauricular entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Siempre va a pasar de izquierda a derecha porque la presión, a pesar de ser mínimamente más elevada, siempre le va a ganar a la aurícula derecha. Entonces una comunicación interauricular también es de izquierda a derecha. Como el flujo que pasa es menor, casi no va a congestionar el pulmón. Esta es una de las cardiopatías que no me da insuficiencia cardíaca, sino más, ¿no? La mayoría, como le digo, no hay síntomas. Tiene que ser, no tiene que tener todo este septum y ser una aurícula única para darme algo de síntomas de insuficiencia cardíaca. Y hablando de los tipos de comunicación, está el defecto septal auriculoventricular, que está bien pegada a la válvula, y esta sí viene con alteraciones de la válvula y ya se convierte en otra patología. Esta se llama ostium primum, ¿no? O sea, un CIA ostium primum. El más frecuente es el CIA ostium secundum, que es el que ven ustedes acá. Y también los menos frecuentes está los senos venosos que están pegados a la llegada de las cavas, ¿no? Por eso se llaman senos venosos. La sintomatología, como el soplo es bien suave, como las presiones son muy parecidas, el soplo es tan suave que se llega, que muchas veces no se llega
a escuchar o se llega tan suave que a veces no le damos importancia, ¿no? Y como el flujo siempre está más incrementado en la aurícula derecha y se retarda más el cierre de la tricúspide, lo que vamos a encontrar es el desdoblamiento del primer ruido. Recuerden que el primer ruido está dado por la válvula tricúspide y por la válvula mitral con unos milisegundos de retraso. Pero como aquí se va a retrasar un poco más, se va a escuchar un track de desdoblamiento del primer ruido. Dum, tra, ¿no? Entonces, desdoblamiento del segundo ruido es más importante porque va a pasar y va a sobrecargar el ventrículo derecho y va a desdoblar, va a retrasar el cierre de la pulmonar. Entonces estamos en, lo que ahorita estamos escuchando es el dum tac, se convierte en dum track, ¿no? Por el retardo del cierre de la válvula pulmonar. Entonces, lo típico y lo característico en la comunicación interauricular es que el soplo es suave, está en el segundo espacio intercostal izquierdo y hay un desdoblamiento del segundo ruido, sea cualquiera de las comunicaciones interauriculares que tenemos aquí. Comunicación interauricular muy pequeña, muchas veces no desdobla el segundo ruido. No desdobla el segundo ruido. Las pequeñas casi no dan sintomatología. Acá está todo lo que acabamos de decir, ¿no? Y me las voy a pasar. El electrocardiograma, como hay una sobrecarga en el ventrículo derecho, ¿no? De todas maneras va a haber un bloqueo incompleto en la rama derecha y puede encontrarse en las comunicaciones grandes un ventrículo derecho sobrecargado también. En la radiografía la mayoría es normal. La mayoría es normal. Tiene que ser muy grande la comunicación interauricular para hacer un crecimiento de la aurícula derecha o un crecimiento del ventrículo derecho, que son las que tendría que estar sobrecargando. Tratamiento quirúrgico convencional cuando cuando la comunicación interauricular está a nivel de los senos de la llegada de las cavas, o sea, cuando la comunicación interauricular es seno venoso. Y cuando la comunicación interauricular también es ostium primum, cuando está pegada a las válvulas, eso es quirúrgico, convencional. Pero si eso es un segundo, que gracias a Dios es lo más frecuente, se puede colocar por hemodinámica, por cateterismo, colocarle una especie de paragüita que se abre de un lado, abre del otro, se cierra y clampa y cierra la comunicación. Y estos, miren, hasta 25 milímetros puede cerrarse, ¿no? De la de ostium secundum. Se cierra como un paragüita a través del catéter y se retira el catéter y ahí terminó el tratamiento de la comunicación interauricular. Esto es lo que ustedes tienen que saber, lo mínimo que tienen que saber de la comunicación interauricular, lo mínimo que tienen que saber de la comunicación interventricular. Y ahora hablamos del ductus, ¿no? Entonces acá mi primera pregunta es, a ver, me quedé en Pandal, Pasapera, Rey, Gustavo Peña. Acá hay Gustavo Peña. Gustavo Peña. Y parece que de los 74, ni siquiera los 74 están escuchando. Ya llamé a Ponce. A ver, Pierina Ponce. Pierina Ponce. María Prado. Sí, doctora. Ya. ¿Sabes lo que es un ductus? Sí, es como una pequeña conexión. En este caso, si me habla de lo que sería el ductus arterioso, conecta lo que es el tronco de la arteria pulmonar a lo que sería la aorta descendente. A la aorta descendente. Bien. No conecta el tronco, conecta la rama izquierda, pero conecta la pulmonar con la aorta. Entonces, voy a hablar Juan Kika.
Sí, doctora. Entonces, ¿cómo pasa el flujo? Del corazón hacia el pulmón sería. ¿Cómo? O sea, de adentro hacia afuera, que digo. ¿A qué se refiere de adentro hacia afuera? Hábleme de estructuras. Mm, ¿Ha estado escuchando la clase? sí, doctora. Ya, entonces, piénselo y razónelo. ¿De qué lado a qué lado pasa? Acaban de decirle anatómicamente qué es lo que conecta el ductus. ¿Qué es lo que conecta el ductus? ¿Le entendió a la doctora? No, doctora. No estaba atento, acaba de decirlo. Es que de ahí usted dijo que no pasa por la aorta, creo. ¿Cómo? Usted No, la acaba comentó de de ahí. decir tu compañera. ¿Qué dijo tu compañera? Mm, ¿Están atentos? Ay, por Dios. ¿Están mirando y están pensando en otra cosa? Tu compañera lo dijo bien claro. ¿Qué es lo que une el ducto? Bueno, si no lo supo ella, si no lo entendió, ya, ¿qué cosa es un ductus arterioso? Que yo sé es que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Ya, comunica la aorta con la arteria pulmonar. Entonces, ¿de dónde a dónde pasa el flujo? En este caso sería de la aorta hacia la arteria pulmonar, hacia el pulmón, bueno, ¿no? Hacia el pulmón. Hay una gran diferencia de presiones entre la aorta y la pulmonar, así que el ductus sí es una de las patologías que me va a dar un flujo alto a nivel pulmonar y llega con una fuerza que muchas veces estos chicos nacen con cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? A pesar de que los diámetros son pequeños, pero en un prematuro es más frecuente que persista este ductus en un prematuro, ¿no? Los prematuros y personas que viven en altura. Entonces, los prematuros, de repente, como son pequeñitos y tienen un pulmón, recuerden que a veces los prematuros nacen con un pulmón inmaduro, un pulmón que hay que tratar para evitar de que se dañe. Entonces, el prematuro, para ellos, miren, 1.5 milímetros del diámetro del ductus para ellos es grandote. Los congestiona y les da insuficiencia cardíaca porque llena sangre al pulmón por esa vía. La va llenando y congestiona el pulmón directamente de la aorta a la pulmonar. Entonces estos chicos, como este ductus, si yo tengo un prematuro en la que escucho un soplo en el segundo espacio intercostal izquierdo y en la región subclavicular izquierda, y lo puedo escuchar en la axila y en la espalda también, si yo escucho un soplo de esas características, yo tengo que asumir que este chico está en insuficiencia cardíaca por presencia de ductus. Y si determino el tipo de soplo, como es como una manguera sin válvulas, va a pasar en sístole y en diástole. Entonces va a estar en los dos tiempos y va a ser lo que ustedes le decían, un soplo en maquinaria o soplo continuo. ¿Por qué? Mi pregunta, en diástole, miren, hacer mi pregunta, en diástole, Silvana Quiñones, Silvana Quiñones, Silvana Quiñones, ¿estás? Ya, Silvana, de acuerdo a presiones, lo vimos en las imágenes, de acuerdo a presiones, en diástole, ¿de dónde pasa? ¿De dónde a dónde? Si decimos que es en sístole, bueno, una presión alta para la presión baja, en diástole, ¿cómo pasa? Yo digo que es asianótica, es una cardiopatía asianótica. En diástole, ¿cómo pasa y por qué?
sea, no va a pasar tan fuerte. ¿De dónde a dónde va a pasar? Vamos a ir de paso por paso. Razónalo. ¿De dónde a dónde va a pasar en diástole? A través de ese ductus. Les voy a poner la imagen. Uy, ya, acá está el ductus. Miren, lo normal es que a la semana de nacidos ya no existe un ductus, solo un ligamento que no está representado aquí. Pero aquí tienes el ductus, ¿cierto? Pasa de la aorta a la pulmonar, en realidad pasa a la rama izquierda, pasa de la aorta a la pulmonar y va hacia el pulmón. Ya se congestiona todo el pulmón si este ductus es grande. En sístole pasa así. En diástole, ¿cómo pasa? ¿De la aorta a la pulmonar o de la pulmonar a la aorta? Presiones, piensa en presiones. Silvana, Silvana, ¿no? Sí, doctora. Sería al revés. ¿Cómo? Al revés. Al revés. ¿Por qué? Porque va a llegar la sangre ¿De dónde a dónde? de la aorta, de la, de la, va a llegar la sangre de la aorta. ¿A dónde, pues? Razónalo. Solo es pensarlo. De la arteria pulmonar. De la aorta a la pulmonar. Sí, porque las presiones de la aorta, tanto sistólicas como diastólicas, son más altas que las presiones de la pulmonar. Asiste en diástole, la presión de la aorta siempre va a ser mayor. Por eso es que es acianótica. Entonces, ¿qué pasaría si pasa de la pulmonar a la aorta? Lleva sangre no oxigenada y se va afuera. Gracias a Dios, en el ductus, todo va en sístole y en el diástole pasa de la aorta a la pulmonar porque la aorta tiene mayor presión, tanto sistólica, tanto en sístole como en diástole, siempre es más alto que la pulmonar. Por eso se llama cardiopatía acianótica, ¿no? Porque siempre va a pasar de izquierda, la aorta se considera izquierda, a derecha, que la pulmonar, que se considera derecha, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Si la comunicación es grande, pobre pulmón, insuficiencia cardíaca, el segundo ruido intenso, como dijimos, igualito que como se ve en la clínica, el segundo ruido suena como una tirada de puerta, y el soplo. ¿Por qué el soplo es continuo? No hay válvulas. Entonces va a pasar así, en sístole, en diástole, en sístole, en diástole, en sístole, en diástole, de la aorta a la pulmonar, de la aorta a la pulmonar, de la aorta a la pulmonar. Y suena continuo, y algunos lo llaman como en maquinaria. Entonces, ¿qué hacemos con estos chiquitos? Si son pequeñitos y no pueden entrar a cateterismo, que entre por ahí, entonces lo que se hace es ligarlo. Se amarra este ductus, se hace doble amarre, solo se amarra, o se clampa. Ahora existen unos clamps que uno entra y ¡pac! Clampa y cierra este ductus y regula el flujo. Simple. Si no hay clamps, es amarre. A veces el amarre uno no lo hace tan ajustadito y puede quedar un flujo residual, pero eso al final se termina colapsando, ¿no? El clamp sí cierra totalmente, porque es un clamp a presión, cierra totalmente, y la circulación se normaliza. Ya el pulmón deja de recibir ese flujo tan intenso que recibía, y el niño comienza a respirar normalmente, y el niño ya no necesita del tratamiento de insuficiencia cardíaca y se le retira. ¿Se acuerdan del tratamiento de insuficiencia cardíaca, verdad? En un momento ya nos hemos recontrapasado de hora, pero la idea es que ustedes entiendan que esto no es memorístico, es razonamiento. Hago una figurita y razón cómo debería de ser. Lo mismo ocurre en las cardiopatías cianóticas, ¿eh? Así que el razonamiento vayan entrenando su razonamiento para que puedan
responder en la parte de cardiopatía cianótica. Lo otro es cuando el niño es más grande y tiene, pues eso generalmente ahora se está haciendo a partir del tercer o cuarto mes, cuando la femoral ya es un poquito más desarrollada y hay catéteres más delgaditos, antes no lo había. Entonces ya se está haciendo a partir de del tercer mes en pacientes que uno no consigue manejar la insuficiencia cardíaca. Pero si consigo manejar la insuficiencia cardíaca, ¿para qué voy a arriesgarlo? Espero hasta el año de edad. Y ahí lo cierro, ¿no? Cuando ya la femoral está un poquito más desarrollada, puede entrar un catéter sin lacerar la femoral. Entonces, lo que se coloca es entra el catéter por aquí, entra por la aorta, meto el catéter por aquí, lo engancho aquí, engancho, es como un espiral, engancho la punta del espiral aquí, jalo, el espiral es como un resorte, así, espiral o resorte más o menos parecido, y lo suelto y engancho aquí. Entonces aquí se tapa con el resorte o el espiral, y con el tiempo termina coagulando y cerrando el ductus, sin necesidad de hacer ningún corte, sin necesidad de traumar al niño. Es un chico que entra, hoy día se le hace el procedimiento mañana y sale pasado mañana, ya no necesita de unidad de cuidados intensivos, no necesita de nada. Eso se llama cateterismo intervencionista, ¿no? Pero es la forma en cómo se cierra el ductus. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver aquí, entonces vamos a ver cómo lo vemos en la radiografía. Igual, pues, izquierda, derecha, ya, listo, eso ya lo saben, que acabamos de razonarlo. Insuficiencia cardíaca si el ductus es grande, el soplo ya dijimos que está en el segundo espacio, en la región subclavicular, y el soplo maquinaria o continuo. Acabo de darle todos estos datos. El electrocardiograma, ahí sí hay una cosa importante, ¿no? Sobrecarga izquierda, sobrecarga ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque la pulmonar bombea la aurícula izquierda y la aurícula izquierda pasa volumen al ventrículo izquierdo. A veces inclusive vemos aurícula izquierda crecida, pero se sobrecarga primero el ventrículo izquierdo. ¿Verdad que en todas las patologías, CIB, PCA, la sobrecarga va a ser del lado izquierdo, ¿no? Eso es lo que voy a ver en el electrocardiograma. Y en la radiografía voy a ver el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la arteria pulmonar. De acuerdo a si es que es la comunicación grande, estos van a estar dilatados. Si la comunicación del ductus es pequeña, no. O sea, si el ductus va a ser pequeño, voy a tener una radiografía que de repente ni siquiera me va a dar una imagen, ¿no? Miren aquí, hiperflujo pulmonar. Miren, este es el tronco de la pulmonar. Acá sí está dilatado. El tronco de la pulmonar está dilatado porque existe un ductus que está chanteando con tal fuerza que lo dilata, lo desforma, le hace como un chinchón acá, ¿no? Y el ventrículo izquierdo metido. Cuando hay el ventrículo izquierdo, cuando se crece, se mete por debajo del diafragma. No lo veo. No lo veo. Y miren este flujo, los vasos pulmonares están bien remarcados, ¿no? Inicialmente, cuando la insuficiencia cardíaca es ligera, solo lo voy a encontrar aquí, estas tramas que ustedes ven, pero cuando ya hay un ductus grande o una comunicación interventricular grande o lo que sea que me lleve a congestión pulmonar, lo voy a ver en todos los campos, ¿no? Yo no puedo decir, pues, que esto es una neumonía atípica, que es una neumonía viral. ¿Por qué? Porque estoy viendo otras cosas. Estoy viendo el corazón metido, y estoy viendo el tronco de la pulmonar dilatado, y estoy escuchando un soplo que me dice este es un ductus, o un soplo que me dice esto es una comunicación interventricular. O sea, todo se hace unidad. No voy a interpretar una placa por sí sola. Puedo sospechar, pero digo no. Hagan unidad clínica con lo que ustedes están escuchando, ¿no? Ya dijimos lo que se hace al nacer.
yo puedo médicamente cerrar ese ducto, intentar cerrar ese ducto. No todo cierra, ¿no? Entonces hay medicina para ello. Y lo tengo que hacer, o sea, es más efectivo si lo hago dentro de la primera semana, hasta los 15 días. Después de los 15 días ya olvídense, mejor no se lo den, porque lo que van a hacer es producir más efectos colaterales que ayudar a cerrar estos ductos. Ahí tenemos la indometacina, acá están las dosis, 0,2 miligramos por kilo de peso. Generalmente, yo generalmente lo único que quiero que sepan es el nombre de la medicación. Después veo, pues si no sé el nombre de la medicación, no voy a saber qué cosa voy a buscar en el internet. Hasta a mí me ocurre que a veces me olvido de las dosis. Digo, no, pero sé que tengo que dar indometacina, me voy a mi telefonito que es maravilloso, me meto al internet, indometacina dosis, ya está, ¿no? Por lo menos debemos saber qué medicación se le va a dar. Las dosis están bien a la mano, ¿no? E inclusive hasta esto está en la mano, decir intervalo de 12 horas por 3 dosis. En menores 48 horas, la dosis subsiguiente serán de 0,1 miligramos por kilogramo. O sea, todo esto está ahí. Todo esto está en el internet, todo para cierre de ductus, ¿cuál es el esquema? Aparece ahí, ¿no? Pero por lo menos sepan que se da indometacina, o se da ibuprofeno, que es otro de los medicamentos, o se da el acetaminofén, ¿no? Las dosis se las he puesto acá, pero las dosis yo las puedo ver en otro lado. Ibuprofeno, 10 miligramos por kilo, 2 dosis de 5 miligramos por kilo posteriormente. La primera dosis es 10 y las otras 2 dosis son 5. Son 3 dosis nada más, al igual que la indometacina. El acetaminofén, que es el paracetamol, miren, pero endovenoso, no es que sea bioral. 15 miligramos por kilo cada 6 horas, endovenoso. En oral, miren, 3 a 7, oral, pero el oral no responde mucho. Igualito el ibuprofeno se puede poner rectal, pero no, o sea, dicen que, bueno, se ha hecho estudios y que sí, a veces cierra, a veces también muy parecido, si le ponemos igual que la vía endovenosa, o la vía oral, o la vía rectal, ¿no? Todos estos dos medicamentos se absorben vía rectal también, se absorben vía oral también, pero las respuestas, las endovenosas son las más efectivas, ¿no? Si tengo endovenoso, lo pongo endovenoso. Si no tengo endovenoso, y por ejemplo el acetaminofén, si no tengo, que es el paracetamol, si no tengo endovenoso, le doy por 3 a 7 días igual en las mismas dosis cada 6 horas y evalúo si cerró o no cerró el ductus, ¿no? Ya dijimos la ligadura, ya dijimos la oclusión por el coil, ¿no? Y ya, esta es la estenosis pulmonar. Se nos ha pasado la hora, chicos, pero que quede bien claro esas tres patologías que acabamos de ver, que son las más frecuentes y que son las que ustedes van a ver, y que son las que ustedes van a determinar. Hoy no, este es cardiopatía, este puede ser un ductus, este puede ser un CIA, este puede ser un CIB, váyanse al cardiólogo, lo voy a derivar, lo voy a referir. Si es que no van a poder manejarlo después, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Están ahí? Sí, estamos acá. A ver, están ahí. Yo acabo de pasar lista. Mire, algunos que están aquí, no están aquí. Por ejemplo, Andrea Ponce. Sí, doctora. Ajá. Nalí Solórzano. Presente, doctora. Alfonso Cruz. Presente, doctora. Andrés Cubas. Presente, doctora. Andrés Vegas. Presente, doctora. Ángela Vázquez. Presente, doctora. Brenda Quispe. Presente, doctora. Brenda Torres. Presente, doctora. Carlos Toshio. Presente, doctora. Celeste Regalado. Presente, doctora. A ver, vamos abajo. Diana Wong.
Presente, doctora. Emily Gutiérrez. Presente, doctora. Aquí están sorteados. Fernanda Pandal. Ah, no, sí, ya le pregunté a ella. Presente, doctora. Fiorella López, ya también le pregunté. Fran Moreno. Presente, doctora. Jean-Pierre. Presente, doctora. Cóndor Buitrón. Presente, doctora. Mi grupo, por eso los estoy controlando ahorita. Pasapera. Jorge. Presente, doctora. Muy bien. Listo. ¿Ninguno de ustedes tiene preguntas? Porque como no preguntan, ¿se entendió todo? ¿No les quedó ninguna duda? A mí me quedaban muchas dudas cuando me dictaba mi profesor y yo preguntaba. Y tienen todo el derecho a preguntar. Que no se les quede el interrogante ahí en la cabeza. Vamos. ¿Nadie? ¿Todos entendieron? Litsi Cárdenas. Litsi Cárdenas. Litsi Cárdenas. Solo está prendido su computadora. Qué interesante. Melanie Sotelo. Melanie Sotelo. Ah. Alondra Carrasco. Alondra Carrasco. Aaron. Sí, doctora. Mira, entonces Geraldine Ramírez, ¿tampoco está? Yesenia Rivera, ¿tampoco está? Presente, doctora. Yesenia está. Yajir Sí, doctora. Araujo. Yajir Araujo. Presente, doctora. Xiomara Bernal. Presente, doctora. Las otras que he llamado, ponles doble falta. Porque no está bien que prenda, o sea, es una falta de respeto, que dejen prendida su computadora y se van. O sea, nos agarran de tontos. ¿Qué es eso? Verán que yo no tengo ni un pelo de tonta. De acá muchos no están. Hay un tal Paul que no pone apellido. Yo, doctora, discúlpeme. Estoy con otra cuenta del Zoom. Ya. Bien, no vas a poner a todos presentes, porque mira, ya hay un montón Ay, yo por mí pasaría la lista en cada uno, pero estamos fuera de tiempo, yo tengo que hacer otras cosas, les doy bastante tiempo ya. Son las 5 de la tarde, debemos haber terminado a las 4:30. Mi intención es que ustedes entiendan y aprendan, pero mucha gente no quiere entender ni aprender, prende su computadora y se va, ya, muy bien, la doctora va a dejarla. No voy a dejar diapositivas. Ya les advertí, no voy a dejar diapositivas. Así que, y voy a decirle a los docentes que no dejen diapositivas. Tienen que estar atentos a su clase, tienen que ir copiando, tienen que ir... No. Es una mala costumbre dejar diapositivas. Si no van a escuchar la clase, ya sabrán cómo se las entiende. Bien, hasta luego. Hasta luego con todos. No, doctora, gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctora. Ya, chao. Buenas tardes con todos.